independiente del control circadiano del ciclo celular en un eucarionte fotosintético unicelular. Precisamente, producto de la rotación de la Tierra, que dura 24 horas, el cual nos da lugar al día y la noche, durante el curso de la evolución, precisamente se han ido creando osciladores circadianos en prácticamente todas las formas de vida. Los ritmos circadianos regulan los procesos biológicos, consistentes en fluctuaciones diarias en la disponibilidad de energía, cuyos procesos biológicos se basan en una compuerta temporal de la división celular que abarcan desde organismos unicelulares hasta mamíferos. Esa compuerta circadiana de la división celular se encuentra en las algas unicelulares, donde las células se dividen por la noche. El mecanismo central subyace a esos ritmos circadianos, consistentes en un circuito de retroalimentación transcripcional traduccional, que es el TTFL, basado en factores de transcripción del reloj. La expresión circadiana de los productos del gen del reloj en el TTFL regula la salida de expresión de otros genes en ciclos de 24 horas, donde precisamente esa apertura circadiana de la división celular se da por una regulación de la transición de la fase G1 a la fase S. Esa apertura circadiana, por ejemplo, en células hepáticas del ratón, se dan desde la transición de la fase G2 a la fase M. Por ejemplo, en hepatocitos en regeneración, la expresión del Wi1 es un supresor de la transición G2M, donde la regulación se da por el TTFL en la transición de G2M, el cual se restringe en la mañana, donde la proteína Wi1 alcanza su punto más bajo. En eucariontes fotosintéticos se realizó un análisis transcriptómico previo, donde básicamente se estudió durante la transición de la fase G1 a la fase S, dependiente de la luz y el tiempo, donde los mecanismos de la puerta circadiana de la división celular y la naturaleza de la ventaja conferida por tal ciclicidad estrictamente regulada en eucariontes fotosintéticos son poco conocidos. En esta investigación se estudió al alga roja unicelular, que es de aguas termales, cuya temperatura óptima es de 42 grados centígrados. En este caso nos referimos al Cyanidioxison merollier, cuyo genoma nuclear es extremadamente pequeño, consistente en 16,7 megabases, el cual minimiza el conjunto de reguladores del ciclo celular. Precisamente, lo que se ha estudiado primeramente es el crecimiento celular, o mejor dicho, la división celular. Esa división celular se basa en una fisión binaria en C. merollier. Y esto fue a luz constante y otro fue a 12 horas de luz y oscuridad constante y otro a oscuridad constante. Esto a una baja intensidad de luz correspondiente a 40. Precisamente bajo una luz constante se observó un crecimiento durante la noche subjetiva, que realmente estaba bajo un periodo de luz, aumentando el crecimiento en un 65%. Y precisamente el otro crecimiento fue al segundo día, esto durante la segunda noche subjetiva, o sea, las 12 siguientes horas, aumentando el crecimiento a un 77%. Y en el otro caso, los que fueron expuestos a luz y oscuridad, estos también fueron expuestos al DSMU, que es el 3,4 diclorofenil 1,1 dimetilurea, el cual inhibe el flujo de electrones fotosintéticos. Y precisamente a este cultivo, al cual se le añadió el DSMU, disminuyó en un 48% el crecimiento. Y luego el crecimiento, y esto fue durante la oscuridad real. Y esto fue luego constante, ya no aumentando el crecimiento durante las próximas horas. Y en el otro caso, bajo la oscuridad constante, el crecimiento fue bajo, ¿no? Y esto también fue estudiado en base a las proteínas. Iba aumentando las proteínas precisamente durante en este caso durante el periodo de luz, ¿no? Y esto fue también aumentando durante la luz constante. Y principalmente también se hizo un estudio del crecimiento o la división celular, pero esto en temperaturas de 45 y 38 grados centígrados a una baja intensidad de luz, donde se observó una sincronización bajo luz constante precisamente a temperatura mayor, equivalente a 45 grados, a diferencia
de los cultivos expuestos a los 38 grados centígrados. Eso significa que aumentaba el crecimiento, o en este caso el número de células, pero o la división celular se daba principalmente durante la noche subjetiva, ¿sí? Entonces esto fue aumentando durante la noche subjetiva. Esa fue la sincronización a 45 grados. Principalmente también dio otro estudio, o se hizo otro estudio, pero este fue a una intensidad equivalente a 100. Esto bajo fotociclo de luz y oscuridad, 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. O la otra parte que sería 8 horas de luz y 16 horas de oscuridad, o 4 horas de luz y 20 horas de oscuridad. Y precisamente bajo estas 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad, precisamente aumentó el crecimiento a las 12 horas, o sea, durante la oscuridad, aumentando en un 75%. Y luego aumenta también en un 71%. O sea, básicamente esa división celular se dio durante la oscuridad. Sin embargo, en cultivos expuestos solo a 8 horas de luz y 16 horas de oscuridad, el crecimiento recién se dio durante la segunda noche, aumentando en un 86%, ¿sí? Y el que estuvo expuesto a 4 horas de luz y 20 horas de oscuridad, básicamente ese crecimiento se dio recién a la tercera noche, disminuyendo en un gran porcentaje el crecimiento. Por lo tanto, esto también se hizo también un estudio en cuanto a las proteínas expresado en microgramos por mililitro, ¿sí? A nivel del cultivo, donde la cantidad de proteínas iba aumentando cuando esto se mantenía constante. Y cuando la cantidad de proteínas se mantuvo constante, aumentaba la división celular. En el caso de las proteínas, pero medida directamente en la célula, que era por picogramos por célula, básicamente cuando se mantuvo constante la división o el número de células, aumentaba la cantidad de proteínas. Y cuando aumentaba la división celular, básicamente había una disminución en la cantidad de proteínas. Y eso fue también en los siguientes ensayos. Por tanto, se concluye que para que la célula pueda dividirse eficientemente, se requiere un umbral. Ese umbral consiste en tamaño y también consiste en la fotosíntesis, ya que al agregar DSMU también disminuyó el crecimiento. Este proceso básicamente de la transición de la fase G1 a la fase S se da principalmente en células animales, ¿sí? El cual en base a este mecanismo se estudió en las células del alga roja. Precisamente, acá lo que se observa es que existe un complejo, esta fusión del RB, el cual se fusiona a este complejo E2F de P. Por lo tanto, y bueno, y aquí vemos la codificación de cada una de estas proteínas, pero esto básicamente esta codificación corresponde al NSBI. De tal manera que si el RB se acopla a este complejo, ya no se da el proceso transcripcional para los genes de la fase S, o sea, no pasaría de la fase G1 a la fase S. Para que pueda pasar de la fase G1 a la fase S, se requiere la fosforilación del RB por este complejo, que es básicamente la ciclina 1 y la CDKA. Se fosforila y al momento de fosforilar el RB, este ya no se acopla a este complejo que es el E2FDP. Entonces, cuando ya no se acopla, este básicamente se une a un sitio promotor del DNA para desencadenar la transcripción de los genes de la fase S. Entonces, eso va a permitir básicamente pasar a la célula de la fase G1 a la fase S, ¿sí? Y bueno, entonces de esa manera podemos determinar las distintas moléculas, así como los distintos tipos de ciclina y CDK que se encuentran en distintas fases del ciclo celular. Luego se hizo un estudio de RT-PCR semicuantitativo, donde básicamente se encontró un patrón oscilante en cis-A, donde sí, esto fue observado tanto a fotociclo de luz y oscuridad y también luz constante, excepto los que estuvieron expuestos a oscuridad constante. En cuanto a los otros genes, principalmente se observó una expresión con bandas o niveles de expresión constante. Esto justo al finalizar la noche subjetiva, ¿sí? Se observa básicamente esa expresión constante. Entonces hay una acumulación bajo la luz constante a pesar de que la división
celular terminó al final de la noche subjetiva. Por lo tanto, estudiando los patrones de fosforilación, se observa que principalmente las moléculas que se han fosforilado ha sido el RBR y el E2F. ¿Cómo nos damos cuenta de la fosforilación? Precisamente por la banda. Las bandas superiores corresponden a las proteínas fosforiladas, tal como se observa. Entonces, para comprobar si esa proteína fue fosforilada, se utiliza la fosfatasa. Entonces, esta fosfatasa se aplica en la proteína fosforilada y nos da una sola banda inferior. Donde no se aplica la fosfatasa nos da bandas superiores. Esas bandas superiores corresponden a las proteínas fosforiladas. Y esta fosforilación del RBR fue justo cuando pasaba de la luz a la oscuridad, ¿sí? Y del E2F también se observa esa fosforilación cuando pasaba de la luz a la oscuridad. O sea, prácticamente aquí estaría entrando en la fase S. Recordando que principalmente la división celular se da en la oscuridad. Entonces aquí a la segunda noche también ocurre esta fosforilación. O sea, básicamente esta fosforilación es dependiente del tiempo en sí. Y esto también se nota que estaría regulado por los ritmos circadianos. Y principalmente se estudió aquí la ciclina A. Esa ciclina A, tal como la ciclina A se observa un patrón de nivel de expresión, esto durante la oscuridad, la fase S. Sin embargo, cuando se le aplicó el DSMU, que es un inhibidor del flujo de electrones fotosintéticos, no se dio esos niveles de expresión. En cuanto al RBR, también se observa esa fosforilación justo cuando está pasando de la luz a la oscuridad. Sin embargo, en cultivos que fueron expuestos al DSMU no se observan esos patrones de fosforilación. En cuanto al E2F, la fosforilación también se estaría aquí, sin embargo, en cuanto a la fosforilación del E2F, se nota básicamente esos patrones de fosforilación justo cuando pasa de luz y oscuridad, incluso en cultivos que fueron expuestos al DSMU. Se observa esa fosforilación. Por lo tanto, incluso también esa fosforilación se observó bajo oscuridad constante, ¿sí? Por lo tanto, esa fosforilación al parecer es independiente, ¿no? del proceso fotosintético. O sea, prácticamente también sería independiente del TTFL, o sea, del circuito de retroalimentación transcripcional traduccional. Entonces, ya que, por ejemplo, cuando los cultivos fueron expuestos a distintas temperaturas, a 45 y 38 grados centígrados, bajo luz constante, también se observaron esos patrones de fosforilación, o patrón oscilante, justamente cuando pasa las siguientes horas, tanto a las noches subjetivas. Entonces, esto básicamente fue independiente también de la temperatura. Incluso cuando se aplicó, en este caso, la cicloheximida, el cual inhibe la síntesis de proteínas citosólicas, esto bajo luz y bajo oscuridad constante. A pesar de que se aplicó la cicloheximida, también se dieron los patrones el patrón oscilante de fosforilación, ¿sí? Por lo tanto, en sí, esta fosforilación del E2F al parecer es regulado por los ritmos circadianos, pero sin embargo es independiente de los circuitos de retroalimentación transcripcional traduccional. Luego se hizo la filtración en gel de las proteínas, en este caso el E2F, el DP y el RBR, donde principalmente se hizo en la fase G1 y S, y en la fase S del E2F se nota esa fosforilación por las bandas superiores, menos en el DP. Esa fosforilación principalmente se ubica en la fase S. En el RBR lo mismo, también esa fosforilación se ubica en la fase S. Y luego también se hizo la inmunoprecipitación de estas proteínas. En este caso se inmunoprecipitó la CDKA. Esta CDKA generalmente corresponde a la fase, a la fase G1, ¿sí? Entonces, esto al inmunoprecipitar y al colocar los anticuerpos contra el RBR no aparece la señal. O sea, básicamente aquí no existen esas interacciones entre la CDK ni tampoco el E2F en ninguna de las fases G1 y S. Pero sin embargo, existen las interacciones entre el E2F y el RBR. Esto durante la fase G1 y aumentó más durante la fase S, ¿sí?
Ahora, principalmente para ver si estas moléculas se acoplan al DNA, en este caso se hizo el pull down del DNA, utilizando como control aquí el E2F mutado, tal como se observa, ¿sí? Entonces, básicamente, para hacer este pull down se utilizó las perlas de avidina, donde ahí tenemos precisamente las hebras de ADN, el cual estaría acoplado a la proteína biotina, que el cual se unen con la avidina, luego se observa básicamente las proteínas que están acoplados al DNA, se hace en este caso el lavado para botar todas las proteínas o eliminar las proteínas que no se han acoplado al DNA y solamente nos quedamos con las proteínas más el DNA. Luego se diluye ese DNA y nos quedamos solamente con las proteínas que han interaccionado con ese DNA, para los cuales se encontró aplicando la cuantificación y básicamente haciendo, o en este caso aplicando los anticuerpos, se observa que una señal en DP, tanto en fase G1 como también en la fase S. Entonces básicamente aquí se observa que la E2F es la que se ha acoplado en este caso al ADN. Sin embargo, tomando esta parte como el control, el E2F mutado, no aparece la señal del DP. Entonces, eso significa que el DP no estaría acoplándose al DNA, sino que estaría acoplándose principalmente la proteína E2F, el cual este se acopla ¿a quién? Principalmente el DP estaría interaccionando o estaría interactuando, perdón, con el E2F, ¿no? Entonces, luego, para determinar los sitios exactos de ese acoplamiento de la proteína hacia el DNA, se utilizó esta metodología que es el ChIP-seq qPCR, específicamente en los genes pSNA y también FTCZ2, el cual este gen es un gen de la división del cloroplasto que se transcribe específicamente durante la fase en C. merolía. Entonces aquí básicamente se observa, tanto en fase G1 y fase S, aplicando los anticuerpos, se observa un mayor porcentaje de recuperación precisamente en la fase S, ¿sí? En este caso mencionando a los E2F, tanto en el pCNA como también en este gen FTZ2, o sea, mayor recuperación, ¿no? Mayor porcentaje de recuperación, o sea, se acopla mayormente durante la fase S, aplicando el chip qPCR. Ahora, luego se determinó los sitios de fosforilación. Se determinó los sitios de fosforilación básicamente del E2F, utilizando básicamente la cromatografía líquida y espectrómetro de masas, esto justamente en el carboxi terminal. Esos son los sitios exactos de la fosforilación. Y luego se procedió con la transformación de las células durante la oscuridad, para luego hacer la expresión inducida, ¿sí? A un heat shock, y para hacer principalmente el muestreo a las 28 horas. Estas transformaciones consistentes, básicamente aquí tenemos la salvaje, el otro sin la mutación. Luego se hizo la fosfomutación, donde se cambió los aminoácidos serina, treonina por la alanina. O sea, serina, treonina por la alanina. Y en el fosfomimético básicamente se hizo el cambio de la serina, treonina, o sea, el cambio de los aminoácidos serina, treonina por la asparagina. Y luego se hizo, se truncó el carbono carboxiterminal, o sea, principalmente en estos sitios de la fosforilación, donde principalmente al hacer estas transformaciones se observó células en fase G1 y fase SM, donde principalmente las células, o sea, se observó un mayor porcentaje de células en fase SM, precisamente en células que habían sufrido este tipo de transformación de tipo fosfomimética. Esto nos indica básicamente que para que las células pasen de la fase G1 a la fase S, estas células deben tener el E2F fosforilado. Luego se hizo las siguientes transformaciones. Se transfectó básicamente esta proteína GFP-E2F fosforilado y también se hizo el knockout del RBR, donde básicamente en células donde se hizo el knockout del RBR, estas tenían un menor volumen correspondiente a la octava parte, ¿sí? A diferencia de las otras transformaciones. Y principalmente haciendo un estudio de la división celular, se observa esa sincronización
en células donde solo fue transfectado la proteína fluorescente verde, el GFP, se observa esa sincronización tanto bajo luz constante como también bajo luz y oscuridad. A diferencia de las células que fueron transfectadas con el GFP E2F fosforilado, donde solamente esa sincronización se observó bajo luz y oscuridad, pero no bajo luz constante. Y en células con knockout en el RBR no se observó la sincronización en cuanto a división celular ni bajo luz y oscuridad, ni tampoco bajo luz constante. Ahora, en cuanto a la expresión de la ciclina A, principalmente, se observa esa fosforilación, o mejor dicho, perdón, no fosforilación, sino niveles de expresión, un patrón oscilante en cuanto a niveles de expresión, tanto bajo luz y oscuridad como también bajo luz constante en células donde fue transfectado solamente la GFP. Y en células que fueron transfectadas la GFP E2F fosforilado, solo se observó ese patrón oscilante bajo luz y oscuridad, pero no bajo luz constante. ¿Sí? Y en células donde se hizo el knockout del RBR, no se observó sincronización, ni bajo luz y oscuridad, ni bajo luz constante. En cuanto al E2F, básicamente la fosforilación, se observa esos patrones oscilantes tanto bajo luz y oscuridad como también bajo luz constante en células donde se transfectó solamente la GFP. Sin embargo, en células con GFP, donde se transfectó el GFP E2F fosforilado, solamente aquí se observa una sincronización parcial durante la luz y oscuridad, pero no bajo luz constante. Y en células con knockout RBR no se observó esa sincronización, ni bajo luz y oscuridad, ni bajo luz constante. Entonces, para ver si se mantenían esos patrones oscilantes en las células transformadas, se utilizaron unos genes circadianos o genes regulados por el ritmo circadiano, así como el CCA1, que es un factor de transcripción similar al MIP en fase del amanecer del TTFL, donde sí se observaron básicamente esos patrones oscilantes. Básicamente se observaron esas expresiones en la noche subjetiva. Esto se observó tanto en la salvaje como también en la E2F fosforilado y knockout RBR. Lo mismo también fue para GATA1, que es un factor de regulación, un factor de transcripción de la regulación circadiana relacionado al metabolismo del nitrógeno. Y aquí también tenemos al RBCL, donde también se observan esos patrones oscilantes. Bueno, este gen codificado por el cloroplasto. Y luego también tenemos este sería el control, que es el DNM1. Entonces, utilizando estos marcadores, se observa que las células transformadas aún se mantenían los patrones oscilantes, ¿sí? O mejor dicho, los patrones oscilantes básicamente de los marcadores circadianos se mantuvo a pesar de que las células sufrieron esas transformaciones. Ahora, para ver si estas células transformadas estaban expuestas a estrés oxidativo, se utilizaron unos marcadores, así como el CAT, que es la catalasa. Esto para determinar básicamente los niveles de ARN mensajero. La catalasa básicamente es un eliminador del peróxido de hidrógeno, así como el RAT1 involucrado en la reparación del ADN, o el OGG, que es 8-oxoguanina ADN glicosilasa, responsable de la escisión de 8-oxoguanina, que es una base mutagénica, subproducto de las especies reactivas de oxígeno del ADN, donde principalmente los niveles de expresión fueron mayores, tanto en CAT como en RAT51, como también en la OGG, básicamente en células que sufrieron transformaciones, así como el knockout RBR, y también la transfección del GFP2F fosforilado, a diferencia del salvaje, básicamente que solamente se transfectó la GFP. Esto nos indica que las células transformadas están expuestas a estrés oxidativo, básicamente. Por tanto, para que la célula pueda pasar de la fase G1 a la fase S, tiene que cumplir las siguientes condiciones. De acuerdo a los estudios realizados anteriormente, si el RBR se acopla a este complejo E2FDP, no entra a la fase S. Si una vez que esté acoplado la RBR a este complejo E2FDP, y si se fosforila el E2F, tampoco entra a la fase S. Para que pueda entrar a la fase S, tiene que existir la fosforilación, tanto en RBR como también en este complejo E2F, ¿sí?
Entonces, cuando ocurre esto existe esa interacción, la célula pasa de la fase G1 a la fase S. Entonces, eso de acuerdo a los estudios realizados anteriormente. Por tanto, no está claro cómo la fosforilación de E2F está vinculado mecánicamente a los ritmos circadianos, ya que el E2F es dependiente del tiempo en ausencia de la luz y la traducción, donde la fosforilación en proceso transcripcional y traduccional es dependiente del tiempo de quinasas o reguladores, esto en ausencia de TTF bajo control. Por ejemplo, la oscilación circadiana en sí es dependiente de la actividad quinasa del E2F, el cual es desconocido bajo control circadiano, metabólico y redox, esto en ausencia del TTFL. Por ejemplo, en células animales, la ciclina DE monitorea el tamaño celular. El nivel de ciclina en sí estaría controlando básicamente la ciclina 1 estaría controlando el tamaño celular en C. Merolier, ¿sí? Al aumentar los niveles, donde la célula crece, ¿no? Y bueno, y también puede disminuir después del periodo de la luz. Ahora, principalmente, todo este complejo del RBR E2F-DP está vinculado en sí a la transición G1-S, o sea, transición de la fase G1 y S, el cual estaría regulado por los ritmos circadianos en algas verdes. Por lo tanto, cuando se hace unas mutaciones, así como transfecciones del E2F fosforilado y el knockout RBR, estaría aumentando el estrés oxidativo en estas células a diferencia del tipo salvaje. Por tanto, haciendo referencia a plantas con semilla, la división celular se da, por ejemplo, en tejidos meristemáticos y, por ejemplo, a nivel de hojas, por ejemplo, los protoplastidios se van a diferenciar en cloroplastos fotosintéticos. Por tanto, en sí existe una separación espacial entre la fotosíntesis y la división celular, esto por diferenciación del tipo celular en plantas con semillas. Por tanto, en sí es probable una separación temporal entre la fotosíntesis y la respiración productora de especies reactivas de oxígeno de la progresión celular, siendo crítico en células eucariontes. Muchas gracias.